Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más en esta serie de conferencias que desde el Consejo de Ciencia, desde el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, traemos para ustedes sobre una gran cantidad de temas y que pues lo hemos hecho como es ahora ya normal y regular a través de las redes sociales, eh, en vista de que todavía pues las condiciones no son las óptimas como para tener demasiadas actividades presenciales, pero que al mismo tiempo pues nos han servido para poder conectarnos y para poder tener la participación de científicas, científicos, investigadores de todo el país y del extranjero para que nos platiquen acerca de lo que ellos realizan, de lo que ellos hacen. Y a través de este programa que denominamos del planetario a tu casa en línea, en este mes de abril, con la temática de la inteligencia artificial, la cual hemos tenido temas muy interesantes y el día de hoy no va a ser la excepción. Quiero darles la bienvenida precisamente a la doctora Lourdes Martínez, María de Lourdes Martínez, que ya está aquí con nosotros. Ahí ya prendió su cámara, su micrófono. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por Muy acompañarnos bien, esta muchas tarde. gracias. Gracias por la invitación, No, doctor gracias a Michel. usted por el tiempo. Y también nos acompaña el licenciado Hernán Herrera Jiménez. Él es el director adjunto de Apropiación Social del Conocimiento del Consejo Quintanarroense de Ciencia, que nos acompaña también en esta sesión. Muchísimas gracias, licenciado Hernán, por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues les recordamos a todas las personas que ya pueden comenzar a compartir esta transmisión. Si están viéndonos desde un dispositivo móvil, en la parte de abajo les aparecerá algún botón. Pueden presionarlo para compartirlo, para seguirnos, para recibir las notificaciones de las siguientes actividades en vivo. Así que ayúdenos a compartir esta transmisión para llegar a más personas. Compártanla con sus estudiantes, sus profesores, su familia y ayúdenos a llegar a más personas con estos temas tan interesantes. Y les recuerdo también que una vez que comience la charla de la doctora María de Lourdes Martínez, podrán hacer sus preguntas y al final se las transmitiremos a ella. Así que pues, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra al licenciado Hernán Herrera para que nos dé un mensaje de bienvenida y nos lea una breve reseña de la trayectoria de la doctora. Muy buenas tardes a todos y a todas los seguidores de este programa que ya cumplimos más de un año. Iniciamos cuando ocurrió todo este problema de la pandemia que nos obligó a confinarnos, a suspender actividades presenciales y bueno, pues el propósito en ese momento pues era subirnos a las redes y transmitirles a ustedes, a todos ustedes y a toda la sociedad quintanarroense en principio, pues información que nos diera certidumbre, que nos permitiera tener la confianza de que lo que se publica aquí está basado en evidencias científicas. Y así nos dimos a la tarea de todos los viernes de citarlos, de convocarlos y de pedirle el apoyo a muchos aliados, instituciones y organismos aliados, y entre ellos muchos investigadores, científicos connotados, algunos a nivel nacional, otros a nivel internacional, para que nos compartieran de viva voz muchos temas que nos han pedido, que nos han comentado, que están en la mente, en el colectivo, por saber más de qué está sucediendo. Así es que hoy nos da mucho gusto en este programa de la Red de Planetarios del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Nos da mucho gusto recibir a una científica más, a alguien que ha dedicado su tiempo a especializarse en un tema que es el tema del mes, el mes de la inteligencia artificial.
que precisamente hemos estado comentando si es una nueva revolución tecnológica, porque trasciende, atraviesa todas las disciplinas, todas las áreas con estas nuevas aplicaciones tecnológicas. La semana pasada tuvimos al doctor Cristian Peñalosa desde Japón. Hoy tenemos desde el Estado de México, desde la Ciudad de México, perdón, a la doctora para hablar sobre un tema más de inteligencia artificial de mucho interés. Y bienvenida, muchas gracias a usted. Gracias. Y a su institución, a la Universidad Panamericana, que les hayan concedido, nos den la posibilidad, a la Academia Mexicana de Ciencias, para que comparta con nosotros su información. Quiero mencionar algunos datos de la semblanza de la doctora. Ella se graduó como ingeniera en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, campus del Estado de México. Obtuvo el grado de maestría en educación en el Instituto Panamericano de Ciencias de la Educación de la Universidad Panamericana. Realizó el doctorado en Ciencias Computacionales en la misma institución, en el Tecnológico de Monterrey. Es profesora investigadora en el área de Inteligencia Artificial de la Universidad Panamericana y jefa del área de Computación en la Facultad de Ingeniería. Tiene la distinción de rango nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus principales intereses de investigación son la inteligencia artificial aplicada a la salud, al modelado de usuarios y la ética para la inteligencia artificial. Es autora de más de 35 artículos publicados en revistas internacionales relativas a su especialidad. Ha impartido numerosas conferencias internacionales, además de ser autora de 3 capítulos de libros y 5 libros en el área de inteligencia artificial. Creo que hay un libro también para niños allí, ¿verdad? Es miembro del directorio de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y ha sido editora invitada en diferentes números especiales de revistas internacionales. Así que tenemos a una gran mujer, una investigadora dedicada a este tema que es el futuro que van a vivir, que están viviendo los hijos y vivirán los nietos y los bisnietos con alcances hasta ahorita, yo creo, inimaginables. Adelante, doctora, y muchas gracias. No, pues muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación sobre todo. Pues gracias también al doctor Vicente por su invitación y estoy muy contenta de estar con ustedes en el Planetario del Cozumel, en estas charlas del Planetario del Cozumel. Voy a compartir mi pantalla, me avisan por favor cuando se vea. ¿Ya la están viendo? Ahí la tenemos ya, doctora. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues empezamos. Vamos a platicar en esta breve charla, que gracias que me invitan, de un tema muy importante que es la inteligencia artificial y sus grandes retos, sus grandes luces y sombras, porque finalmente, como decíamos, está en la boca de todos, pero desgraciadamente muchas veces oímos más cosas malas que buenas. O sea, hemos escuchado de las armas autónomas, que de alguna manera ya con inteligencia artificial pueden, por ejemplo, escoger ellos sus propios targets o sus propias personas a las cuales van a atacar. Hemos escuchado también, por ejemplo, del dron, que es lo mismo, o sea, también tiene un dron MQ-9 que tiene inteligencia artificial y está hecho para de manera autónoma, no solo navegar, sino también escoger ciertos targets. Y hablamos, por ejemplo, de Neuralink de Elon Musk, que es un pequeño chip que están implantando en las personas, que se supone que va a ser la panacea en el sentido que nos va a ayudar contra muchas enfermedades, pero también por el otro lado, pues hay gente muy temerosa porque dice, bueno, pues nos van a estar controlando la mente, invaden nuestra privacidad, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, finalmente, lo que quiero mostrarles, y en esta diapositiva se los quiero mostrar en un ejemplo, la inteligencia artificial tiene
muchísimas potencial positivo y lo hemos visto, pero también tiene una parte de preocupación para todos. Y por ejemplo, en este ejemplo tenemos dos noticias sobre lo mismo que están hablando de dos maneras diferentes. Uno está diciendo la inteligencia artificial empieza a ser la primera barrera de selección personal. Estamos hablando de sistemas inteligentes que ayudan a hacer la selección de personal. Ustedes saben, por ejemplo, que todas estas páginas que reciben currículums, reciben muchísimos currículums. Entonces es muy complicado hacer la selección de currículums a mano con una persona. Y entonces existen sistemas inteligentes que ayudan a hacer esa selección. Y entonces, por un lado, alguien dice, híjole, qué beneficio que ya tenemos, se supone que esto nos va a ayudar a quitar sesgos humanos que pueden estar escogiendo a quien no deben, pero por otro lado, los sistemas artificiales, pues también puede ser que estén conteniendo sesgos mismos aprendidos de los demás datos. O sea que la misma noticia, pues puede verse de dos puntos diferentes, desde el punto del beneficio o desde el punto del riesgo. Pero la verdad es que conlleva las dos. Pues en esta charla yo quiero platicarles de los retos, pero también de los principios que nos van a ayudar a precisamente a normar esta inteligencia artificial, o sea, de las oportunidades y los retos, de los principios, y finalmente también del papel de la ética, que está ahorita teniendo un papel muy importante en la inteligencia artificial, y en detalle 5 principios para promover la dignidad humana y la procura del bien social a partir de la inteligencia artificial. Entonces, empezamos hablando de las oportunidades y los riesgos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Podemos, por un lado, subutilizarla. Podemos tener tantos temores, tantas ideas mal concebidas, que acabemos deteniéndonos y no usemos o no invirtamos en la inteligencia artificial, y eso implica pagar un costo de oportunidad, porque como sabemos el mundo va hacia allá, en otros lados, en otros países, se está manejando la inteligencia artificial fuertemente para beneficio, y definitivamente el que la esté usando va a tener una ventaja competitiva. Y entonces podríamos estar teniendo que pagar ese costo de oportunidad por no haberla utilizado. Pero por otro lado, podemos también sobreutilizarla. Esto es, puede ser que de manera inadvertida o intencionada haya ciertos riesgos o impactos que no esperábamos, y también hay gente que la utiliza por avaricia o por ganas de manipular a las personas, en fin, y podemos estar sobreutilizando estos recursos, y finalmente podemos hacer un uso malicioso de esto, y esto implicaría, por supuesto, riesgos de daños provocados, como podría ser específicamente en aplicaciones que específicamente están hechos para manipular o están hechas para matar, como las armas autónomas, en fin, o simplemente alguien malintencionado quiere sacar ventaja de ello, ¿no? Entonces, implica costos de oportunidad, implica riesgos, pero finalmente tenemos que ver a la inteligencia artificial como una gran potencial de beneficio para la humanidad. Y para ello, o sea, ¿cómo le podemos hacer para que de verdad la inteligencia artificial sea para bien? ¿Cómo podemos hacer para que de veras nos esté beneficiando? Entonces, hay mucha gente que ya ha estado estudiando al respecto, no somos los primeros, y se habla de 8 importantes principios de la inteligencia artificial. La privacidad, o sea, tendríamos que estar preocupados por la privacidad, por la responsabilidad que en inglés le llaman accountability. Eso es, ¿quién va a ser responsable de los sistemas que toman decisiones desde un vehículo autónomo hasta un sistema médico que está tomando diagnósticos, hasta un sistema como el que platicábamos que está seleccionando personal? ¿Quién va a ser responsable de esas decisiones? Obviamente también la seguridad y protección, esto es, hay que cuidarnos tanto de las amenazas tanto externas como internas, por ejemplo, de robo de datos, que se han dado muchos ejemplos.
la transparencia y la explicabilidad. Esto es, nosotros queremos que cada vez, si los sistemas inteligentes toman decisiones, bueno, pues que se entiendan para poder adoptar esos sistemas, de que no estén provocando injusticias, de que no haya discriminaciones sobre todo en grupos vulnerables, de que no se pierda el control humano, de que haya responsabilidad profesional, o sea, que siempre se hagan las cosas con responsabilidad, y de que se promuevan valores humanos. Estos 8 principios, 8 retos que tenemos que tener en cuenta para poder lograr que la inteligencia artificial sea para bien, pues las ha estado, esto lo saqué de un documento de Harvard muy interesante que se llama Principle Artificial Intelligence, en el que hace un review, una revisión de 36, bueno, hace una revisión de muchísimos documentos escritos sobre este tema, de gente y organizaciones que están preocupadas por la ética de la inteligencia artificial y que están tanto de la sociedad civil como del sector privado, de los gobiernos, de todos lados están preocupados con respecto a ellos. Ellos escogen los 36 más importantes y hacen un muy interesante análisis al respecto, y de ahí extraen estos 8 temas, 8 principios básicos sobre los que tendríamos que tener en mente cuando estamos hablando de lograr que la inteligencia artificial sea para bien. De todos estos, el problema es que, por ejemplo, solo 5 se basan, muchos hablan de los derechos humanos, pero solo 5 en particular toman como guía uno de estos para poder hacer sus principios. Finalmente, ¿cómo vamos a hacer para decidir si es bueno o malo? Porque ya desde ahí es complicado. O sea, si yo ahorita hago una encuesta y te digo tal cosa es buena o mala, mentir es bueno o malo, o X, seguramente vamos a tener encuestas de todo, vamos a tener letras chicas, y quizás no nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a partir o de qué vamos a partir para poder decidir qué es estar siendo bueno o malo con respecto a la inteligencia artificial? Y todo este estudio, y Floridi, que es este artículo que estoy poniendo aquí, nos dicen que un punto de partida común podrían ser los derechos humanos y la dignidad de la persona. O sea, a partir de estos 2 puntos cardinales, por decir algo, criterios, podríamos estar revisando qué está pasando. Y sobre estos vamos a hablar de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad. Digamos que todos los que les acabo de platicar los vamos a resumir en estos 5 para que sea un poquito más breve y más integral, y podamos ir revisando cada una de estas partes cómo puede ser para el bien social. Finalmente, hay muchos ejemplos. Lo que nosotros queremos es promover el bienestar, preservar la dignidad humana, como les decía yo, y también la sustentabilidad. O sea, no solo es importante los derechos humanos, la dignidad humana, sino también la sustentabilidad. Es uno de los valores muy importantes que reiteradamente se hablan en estos documentos. Estamos hablando del respeto a la dignidad humana, la libertad del individuo, el respeto a la democracia, justicia y legalidad, la igualdad y no discriminación, solidaridad y derechos individuales. Digamos que estos nos van a ayudar a decir, bueno, tú tienes que tener en mente todo esto a la hora de hacer un sistema o participar en un sistema de inteligencia artificial. Y hay ejemplos muy bonitos, como por ejemplo la doctora Dina Machube, por ejemplo, que ella ha estado trabajando en África, en algunas granjas, y logró con inteligencia artificial sacar muchísimo más provecho de estas granjas por medio de imágenes como visión computacional e inteligencia artificial. Y así como ella, tenemos muchos otros ejemplos que pueden ser positivos.
por otro lado, también tendríamos que pensar no solo en hacer el bien, sino también en que no se haga mal. Y por eso se habla de la no maleficencia. Y ahí una de las mayores preocupaciones de todo el mundo es la privacidad. Digamos que es una de las cosas que mayormente las personas recurrentemente están hablando y diciendo, como saben, muchos de los escándalos han sido sobre eso, y la seguridad, porque finalmente podemos tener problemas de seguridad y de invadir las capacidades del hombre muy importantes. Entonces, en este tema decimos que lo primero que estamos esperando es que al menos los sistemas son robustos y eficientes. O sea, no podemos garantizar ningún sistema al 100%, pero sí debemos tratar de garantizar lo más posible que los sistemas funcionen bien y que sean robustos, que no se atente contra la privacidad y que tengamos cuidado de las capacidades humanas. Es difícil, pero hay que estar pensando que todos los que hacen el diseño, todas las grandes empresas, tienen que estar pensando en hacer auditorías constantes para estar buscando comportamientos no previstos. O sea, puede ser que los sistemas inteligentes vayan evolucionando y puedan llegar a tener comportamientos no previstos y que puedan tener finalmente un daño, y eso implica una gran responsabilidad profesional. O sea, estamos hablando que no queremos que se dé un mal uso o un uso accidente, que se vaya a dar un mal accidental o deliberado por un sistema inteligente. Tenemos muchos ejemplos y hay muchos principios que afectan en esto, pero siempre hay un riesgo. No hay manera de que un sistema sea nada es 100% seguro. Y hay algunos dominios especialmente sensibles. Estamos hablando, por ejemplo, de los dominios médicos, siempre que está involucrado la salud, la vida, la integridad de las personas, o inclusive el dinero de las personas en las áreas financieras, pues son áreas muy sensibles en las cuales siempre hay riesgo y pues que tenemos que tener especial cuidado, sobre todo, ¿no? Hemos hablado de la privacidad porque es una de las mayores preocupaciones y vemos que hay diferentes tipos de datos y nosotros somos responsables también de que esos datos estén seguros. Nosotros como usuarios, ¿cuántas veces nos preocupamos por ver cuáles de mis datos están usando y cuáles no a la hora de abrir una app, a la hora de aceptar algo? Y lo que pasa es que hay muchas veces mal uso de estos datos porque tú los estás permitiendo. O sea, una forma muy fácil, habíamos los datos como son, por ejemplo, la dirección, información de salud, financiera, perfil cultural, racial, étnico, sexual, etcétera. Estos son datos sensibles que también nosotros, no, las empresas, por supuesto, los que usan los datos tienen que cuidarlas, pero también nosotros, porque ¿qué es lo que pasa? Según el Harvard Review nos dice que yo tengo que dar el consentimiento y yo puedo seguir teniendo el control de mis datos. Y hay el famoso derecho de ARCO, que es acceso, rectificación y cancelación, que es parte de las leyes internacionales, también de las mexicanas, y que en un momento nosotros podríamos tener ese control. Sin embargo, muchas veces, a la hora de nosotros tener abrir cualquier aplicación o lo que sea, simplemente decimos sí acepto, sin leer nada. Y eso también es nuestra responsabilidad. Tenemos que ver cómo y por qué estamos haciendo esto. ¿Es necesaria realmente que me tomen tantos datos? ¿Para qué lo van a usar? En fin, tenemos que estar más vigilantes de esto. Se habla mucho de la privacidad por diseño. Todo se habla de la ética por diseño en inteligencia artificial, pero estamos hablando de que sí tenemos que poder exigir y como desarrolladores, operadores, como usuarios, pues tenemos la obligación de estar viendo que todos estos derechos se respeten.
Estamos hablando del diseño, la administración, el uso y la vigencia, no solo de lo que significa dar tus datos y ya. Esto implica que me va a dar seguridad. Finalmente hablamos también de la autonomía. Una de las cosas importantes también es que el hombre no pierda esa capacidad de decidir. No sé si han visto tantas películas que han pasado que el otro día estaba yo viendo precisamente Ex Machina, ¿no? Que son películas en las cuales se ve que cada vez la inteligencia artificial tiene más capacidad de decidir. Quizá ahorita todavía algunas que rayan en la ciencia ficción, pero la verdad es que cada vez podemos estar dejando que los sistemas inteligentes tomen decisiones, y hay decisiones que los sistemas inteligentes no tienen que tomar, aunque ya puedan tomarlos, que esa es la diferencia. Aunque las capacidades de la inteligencia artificial ya se lo permitan, los sistemas ya sean aptos para hacerlo, pero hay un balance entre el poder de decisión que se cede a las máquinas. Tenemos siempre que tratar de preservar la autonomía del hombre y restringir la autonomía de la inteligencia artificial. O sea, sabemos que los sistemas inteligentes aprenden, van teniendo autonomía, quizá ahorita en tareas muy específicas, pero cada vez se va logrando que sea en tareas más generales, pero finalmente debemos de pensar que hay ciertas decisiones, como por ejemplo la vida de un hombre o lo que afecte la integridad de las personas, se queden en un hombre. Un ejemplo muy escandaloso fue de un sistema Compass, que lo que hacía este sistema era ayudar a definir si un preso podía tener capacidad de salir o no ya por buen comportamiento. Y lo que pasó con este sistema es que a la hora, aunque era un preso modelo, como era de raza negra, y los de raza negra normalmente no tenían permiso de salir, entonces el sistema aprendió que ese tipo de perfil no deberían dejarlo salir, y en ese caso no dejó salir a este prisionero que fue modelo. Y es un ejemplo de cómo los sistemas pueden ir aprendiendo las mañas, que ya ahora lo vamos a ver, algunas cosas que no queramos, y como hay ciertas decisiones que debemos de dejárselas al hombre cuando afecta tanto a una persona, ¿no? Estamos hablando también de los vehículos autónomos y de las armas, como estábamos hablando, ¿no? Los vehículos autónomos, pues ya sabemos que son una realidad, pero pues todavía hay muchas pues preocupaciones éticas y legales al respecto, precisamente por eso, porque tenemos que saber quién va a ser responsable de ese vehículo, de esas acciones que se tomen en ese vehículo, y bueno, cuando estamos hablando de armas, más todavía, ¿no? En el ejemplo que les acabo de decir, también estamos hablando de justicia. Se trata de promover la prosperidad para todos y preservar la solidaridad. Sobre todo, hay que pensar que no podemos favorecer la discriminación, o que aprendan, definitivamente los sistemas aprenden de los datos. Los datos ya traen sesgos humanos, sesgos de historia, por decir algo, el típico ejemplo que nos han platicado mucho de Facebook, que a las mujeres les daba, a las mujeres o a las personas negras les daban empleos, las proponían para empleos inferiores, a los hombres para los mejores. El otro día vi algo chistoso. Hay ciertos lenguajes que con el traductor de Google, ya saben que no tienen el pronombre él o la, él o ella, y entonces son como genéricos en un lenguaje, y a la hora que se hace la traducción a otros lenguajes que sí son, que tienen esos pronombres, pues todo lo que es trabajo del hogar se lo ponen a las mujeres, todo lo que es trabajo o lo que sea se lo ponen a los hombres. Entonces, este tipo de discriminaciones son las que tenemos que evitar, los sesgos algorítmicos y de las bases de datos,
y buscar la justicia, la equidad y la solidaridad. Prevenir que se crean nuevos daños y beneficiar y empoderar a todos los grupos y sobre todo no tratar de incluir a todos, a los más vulnerables hay que tener mucho más cuidado todavía. Como decíamos, se trata de hacer un trato, la discriminación a veces hace un trato desigual y también tiene un impacto desigual. Entonces eso es lo que vamos a tratar de evitar en los sistemas inteligentes, aunque sabemos que ya nos vienen heredados de la misma sociedad, de las mismas personas. Nosotros mismos tenemos a veces prejuicios que pues estamos heredando a los sistemas. Aquí hay un ejemplo que se dio, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Twitter, a la hora de estar revisando si había una aplicación que checa si es algo de hate, ¿cómo se llama? Si están hablando de speech de odio, y lo que pasaba es que si tenían slang de los negros, lo decían como si era tóxico. Y simplemente era porque pues no conocen el slang. A veces no era que se refirieran realmente o hicieran algo que fuera de odio, pero sí había un bias, o sea, un sesgo muy importante hacia todo lo que tiene que ver con lo de los slangs diferentes. Entonces, si eran dialectos de blancos, lo ponía como verde, y si eran dialectos de afroamericanos, los ponían como rojo, aunque realmente el texto no correspondiera a lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces, este tipo de sesgos son los que tenemos que evitar que sucedan con la inteligencia artificial. Por otro lado, hay ejemplos muy positivos como este de Speaklist, que lo que hace es, al contrario, tratar de ayudar y favorecer, incluir a las personas discapacitadas. Entonces, tenemos, como decíamos, de todo. O sea, tenemos que estar cuidando que no se den este tipo de problemas, pero finalmente tenemos ejemplos muy positivos, como puede ser este. Luego hablamos de la explicabilidad. La explicabilidad se refiere a la transparencia, a la interpretabilidad, confianza y volvemos a caer en la responsabilidad. ¿Qué pasa con los sistemas inteligentes que toman decisiones? Pues finalmente la gente tiene que adoptarlos y hay, como decimos, hay ciertos dominios sensibles como pueden ser los médicos, todos aquellos que tengan, o los financieros, los que tienen que ver con las personas, pues que tienen que ser transparentes en el sentido en que, e interpretables en el sentido en que para que lo adopte una persona, un médico, tiene que entender qué está pasando. Ahora en el COVID, en el mundo, muchas decisiones se tomaron por sistemas inteligentes. Y los médicos tienen que confiar en estos sistemas y para ello tienen que poderlos entender. Hay estos famosos modelos black box o de caja negra que no permiten que se entienda por qué se están tomando las decisiones y finalmente también tiene que saberse quién es responsable de cada toma de decisión a todos los niveles. Tienes esa interpretabilidad que estamos hablando es para muchas personas, no solo se trata de que entienda el desarrollador, que entienda el usuario, que entienda, por ejemplo, el médico. Entonces, se trata de que todos los involucrados puedan entender por qué es esto. Y de hecho, hay una ley que nos permite y nos dice que si estamos, hay varias cosas. Uno, si estamos nosotros, si estamos interactuando con un sistema inteligente, tenemos que saberlo. Y eso es transparencia. Nosotros, si estamos siendo sujetos de una afectación por una toma de decisiones de un sistema inteligente, nosotros tenemos derecho a poder decir, bueno, a ver, ¿por qué pasó esto? Y muchos de nosotros no sabemos esto. Un ejemplo interesante fue de una señora que está en el Alan Turing Institute que se llama Michaela van der Schaar. Ella estuvo muy activamente
haciendo sistemas de tomas de decisión para COVID, por ejemplo, en este ejemplo, y ella decía en particular que tiene que haber interpretaciones que, o sea, un sistema, una decisión la debe entender el paciente, el investigador y el médico. O sea, todos tenemos que poder entender estos sistemas. Finalmente llego a la parte de la ética y vemos que la ética influye en la inteligencia artificial porque nos va a poner en una disposición de, como decíamos, respetar la dignidad humana, los derechos humanos, la sustentabilidad, y nos ayuda a poner cuáles son los alcances y los límites de los sistemas. Nos permite lograr un ecosistema humanista. Eso está muy interesante, pero finalmente lo que más tenemos que tener en la mente es que lo legal es lo mínimo, pero no es suficiente. O sea, al menos debemos de poder exigir que un sistema inteligente sea legal. Eso es lo menos, porque, o sea, ese es el mínimo. Pero a partir de eso, tenemos que pensar en algo más. O sea, esta legalidad nos va a habilitar para generar valor social y para también anticipar y evitar y minimizar costos. Una de las cosas que yo trato de inculcarle mucho a los alumnos es que la ética es rentable. O sea, el hecho de que tú hagas un sistema inteligente, ético, lo que va a hacer es que le va a dar confianza. Lo más importante es generar cooperación y confianza en el público. Y eso ya lo están pagando las grandes empresas. Ha habido grandes escándalos con Google, con algunas empresas grandes, y están pagando el hecho de que, o Facebook, por ejemplo, también, el que las personas, WhatsApp últimamente, que las personas no confiemos. Entonces, de verdad, la ética en la inteligencia artificial, además de ser lo humanamente aceptable, bueno, pues es también rentable, ¿no? Porque nos va a dar confianza y podemos poder aceptar muy bien. Entonces, hablamos de tres diferentes esferas. Hablamos de la esfera legal, que sería lo mínimo. Después el compliance, que le llaman, que es cumplir con todas aquellas políticas y de las empresas a las cuales estamos sujetos. Y finalmente hablamos de la ética del diseño, desde el diseño. ¿Esto qué significa? Que en todo el ciclo de vida y con todos los involucrados en un sistema de inteligencia artificial, debemos de pensar que desde el diseño tenemos que incluir a la ética. Que es lo que decíamos aquí, el compliance contra la ética, ¿no? O sea, el diseño ético va a ser mucho más rentable y mucho más, digamos que lo que dice el viejo refrán, más vale prevenir que remediar, ¿no? Como decían las abuelitas. Ya para cerrar decimos que finalmente la inteligencia artificial nos va a permitir promover los valores humanos y el florecimiento humano. Podemos llegar a ser mucho más, habilitar nuestra autorrealización sin devaluar las habilidades humanas, o podemos dejar que la inteligencia artificial devalúe las habilidades humanas. Podemos habilitar la agencia humana o podemos ir quitándole responsabilidad al humano, que eso va a ir en detrimento de su agencia. Podemos incrementar las capacidades sociales sin reducir el control social humano, o podemos ir cediendo sin pensar hasta que vayamos perdiendo ese control. Finalmente, tenemos que pensar que la inteligencia artificial va a cultivar la cohesión social en vez de estar erosionando la autodeterminación humana. O sea, parece sueños guajiro, pero la verdad es trabajo de todos. Como conclusiones, pues yo diría que aunque no hay convergencias en muchas iniciativas, sí hay coincidencias. Y estas coincidencias son las que hoy les presento y las van a ver en muchos principios de las empresas actualmente y en muchas, como les enseñé, tanto en
los organismos sociales, como en las Naciones Unidas, en los países, en las grandes empresas. Y tenemos que tratar de articular estos principios con las realidades de desarrollo. Hacen falta estudios para descubrir nuevos temas, pero finalmente decimos que, por ejemplo, este ejemplo de difusión es un muy buen ejemplo, es unir esfuerzos para que la academia, gobierno y las diferentes empresas y las diferentes instancias podemos hacer que realmente la inteligencia artificial sea para el bien común. O sea, yo los exhorto, ya para terminar, a participar, a involucrarse y a hacer conciencia. Todos, desde usuarios, inclusive desde estando en la academia o en el gobierno o en las empresas, tenemos que participar para lograr que cada vez la inteligencia artificial fomente los valores humanos y el bien común. Termino con esta, ¿cómo se llama? Esta imagen del hombre araña que decía que el tío Ben decía que con gran poder viene gran responsabilidad. Y pues muchas gracias y gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la charla y la verdad es que sí, cada vez que pues regresamos a estos temas, me parece que incluso no, en muchos aspectos que tú mencionaste, voy a prender la cámara, pues aún me parece que ni siquiera estamos preparados y que hace falta muchísimo. Antes de pasar a las preguntas, quiero agradecerle mucho a las personas que nos han mandado saludos, que se incorporaron, a Hugo Núñez, a Rarla BP, Carla García, gracias a los clubes de ciencia de la red de planetarios, a los planteles de CONALEP, aquí en Cozumel, Reyes Povedano, muchísimas gracias a todas las personas, sobre todo chicos, que me parece de los clubes de ciencia que nos están siguiendo y están viendo esta charla. Me gustaría hacerte algunas preguntas, doctora. Cuando mencionabas lo de... bueno, para empezar, creo que en mente tenemos a diversos países o regiones que en principio estarían más avanzados en investigación sobre inteligencia artificial, robótica, etcétera. Estados Unidos, Rusia, Europa, China, pero todos estos países tienen leyes diferentes, tienen éticas diferentes, tal vez tienen morales diferentes. Entonces, ¿cómo va a ser posible que la investigación y que los gobiernos, al desarrollar o al aplicar la inteligencia artificial, se puedan poner de acuerdo? O sea, ¿cuáles serían esos mínimos que se tendrían que aplicar de manera universal? Me cuesta trabajo pensar en cómo se podrían poner de acuerdo en esto países tan diferentes, ¿no? Así es, sí, es algo muy complicado porque inclusive, si nos ponemos exigentes, inclusive las palabras no las tomamos en cuenta igual. Por ejemplo, privacidad. Para los occidentales, que somos más individualistas y demás, pues significa una cosa, pero para los asiáticos, por ejemplo, significa algo totalmente diferente. Ellos no están tan preocupados por ello, por ejemplo. Entonces, y hay preocupaciones que tienen más unos países que otros, como dices, las reglamentaciones no son las mismas, pero por ello mismo, todas estas que acabo de dar, han tratado de hacer como un consenso, han tratado de ver puntos de coincidencia. Y yo creo que en muchos de los documentos que les acabo de mostrar, lo que se habla es que, por ejemplo, no se puede medir con un criterio utilitarista. O sea, no podemos decir si hace daño o no hace daño. Porque para empezar, ¿cómo voy a saber si hace daño? ¿No? Es imposible poder prever si va a hacer daño o no algo. O sea, podemos tratar de evitar, de blindar un sistema, pero no podemos evitar totalmente o definir que no va a haber algún daño colateral. Entonces,
el utilitarismo no es, digo, hay cosas obvias, como decíamos, oye, sirve para matar y mata indiscriminadamente, bueno, pues ese sí ya no, ¿no? Pero si no estamos en lo obvio, lo que estamos viendo es que los criterios que más nos han unido son esos, y los que son más recurrentemente hablados. Si tú lo ves, por eso te decía, tanto en las grandes empresas como en los países, como en los gobiernos, como en la ONU, como en la IEEE, en fin, lo que hacen es, hay que respetar la dignidad humana, hay que respetar los derechos humanos básicos, que esos sí están ya muy bien definidos, y hay que respetar al país, o sea, que diga a la tierra, a la sustentabilidad. Entonces, con esos criterios rectores son con los que estamos tratando de hacer todos estos juicios, y son los que se han llegado pues más en consenso, digámoslo así, ¿no? Al día de hoy, ¿hay algún organismo internacional que esté tratando de unificar estos criterios? Todos estos que se mostré, muchísimos, muchísimos. O sea, ¿Y México si en ese sentido, cuál es su México participación? también, por ejemplo, México hace poco sacamos, digo sacamos porque está incluida, un documento que fue iniciativa de Siemens y de Oxford, de la Embajada Británica, que lo que decía es qué estrategias ellos lograron juntar academia, gobierno, personas de la academia, de gobierno, de empresas mexicanas, para poder dar una guía de cómo serían las estrategias para México en los siguientes años. Y así como tenemos en este país, en muchos de los países están saliendo, inclusive, por ejemplo, el Papa en Roma acaba de sacar un call para hacer la inteligencia artificial ética, pues la ONU, la IEEE, como te decía, no solo instituciones internacionales dedicadas a la tecnología o empresas dedicadas a la tecnología, sino también como organizaciones internacionales, como estábamos platicando. Entonces, sí hay como que muchos esfuerzos y se está tratando de ir haciendo cada vez mayor cohesión para poder unir esfuerzos y lograr entre todos. Una de las cosas que sí está muy clara es que tiene que ser interdisciplinario. No puede ser nada más, y no solo interdisciplinario, sino también entre todos los sectores. No es una lucha que vamos a poder hacer uno solo, ¿no? Inclusive como usuario, te decía yo, tenemos gran responsabilidad al respecto, ¿no? Ok. Sobre los datos personales nos preguntan o nos comentan, recientemente se aprobó una ley de datos personales en la Cámara de Diputados, creo haber leído algo de esto. ¿Cuál es su opinión y cómo nos podría afectar en cuanto a conservar nuestra individualidad y estos datos que nos distinguen? Normalmente estas iniciativas también están partiendo de otra que es la GPRD, no me acuerdo bien las siglas, que son algunas internacionales, te digo, como que estamos tratando ya de hacer esa cohesión con los internacionales, y básicamente estamos hablando del arco, ¿no? Que estamos diciendo anteriormente. O sea, lo que estamos tratando es de que el usuario siga teniendo en primer lugar el consentimiento y el control. O sea, estamos tratando de que exista eso, pero lo malo es que las empresas se someten solamente a lo legal. O sea, las leyes, digamos que no son suficientes, siempre van atrás de lo que se puede hacer. Y si te dicen, bueno, tú tienes que pedir consentimiento y permitir que controle cada quien, y tú te fijas que hay muchas cookies que ya les puedes picar y le puedes tú escoger las que quieras, ¿no? Pero ¿qué pasa si el usuario no hace caso? Pues da igual, ¿no? Y además, si yo le hago por ejemplo, un papiro así de 18 páginas, en las cuales, en resumen, le digo, voy a proceder a hacer los datos, con tus datos lo que quiero y cuando quiero y como quiera, y tú dices sí, pues ya molamos. Ellos están cumpliendo con la ley. ¿Sí ves? Entonces, las leyes siempre nos ayudan y siempre está muy bien tener leyes para que ir forzando a que cada día sea mejor.
pero siempre tenemos que tener en cuenta que la ley siempre va atrás y que además los usuarios también tenemos responsabilidad. Porque si nosotros no nos detenemos a leer los 18 papiros que dice ahí, en la cual tú estás dando el derecho de que hagan con tus datos lo que quieran, cuando quieran, y como les dé la gana, y tú dices sí, pues ya te amolaste, ¿estás de acuerdo? Entonces, qué bueno, creo que sí nos sirve, por supuesto, pero pues también hay que estar pendientes de otra cosa nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué, respecto a esto, qué tanta confiabilidad o qué tanto podemos confiar, en este caso en específico, el que entreguemos nuestros datos, no solo los datos personales, porque me parece que uno de los puntos de esta ley era los, no recuerdo el nombre exacto, pero los rasgos biométricos. Sí, los biométricos. Y me llamó la atención que en algunos sitios de noticias o en Twitter, había personas que decían, bueno, si Facebook ya sabe todo de ti, ¿qué miedo tienes de que el gobierno también lo sepa? O si ya das todos tus datos, todo lo que usas en tu celular, ¿qué miedo adicional podrías tener? Pero me llamó la atención esa como resignación, como displicencia, decir, bueno, ya tienen todo de nosotros, no importa más, ¿no? Fíjate que qué bueno que lo dices, porque yo he oído muchas personas que dicen, bueno, es que además yo qué secretos voy a tener, ¿no? O sea, yo como para qué, pues sí, pero a ver, si yo empiezo a interrogarte, Vicente, y te digo, a ver, ¿cuánto ganas? ¿Cuáles fueron tus gastos últimos de esta semana? ¿No? ¿A quién le hablaste últimamente? ¿Le hablaste a tu señora y a quién más? O sea, ¿sabes qué me vas a decir con toda paso? Y sabes que qué buena onda, ¿qué te importa para ahorita, no? ¿Por qué invades mi privacidad? Si yo empiezo a hacerte estas cuestiones, ¿qué citas tienes esta semana? Y eso es algo de datos que te puedo sacar tranquilamente. ¿Cuánto ganas? ¿Qué citas tienes esta semana? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto pagas en las tarjetas de crédito? ¿Dónde está tu cara? ¿Cuándo estás enojado? ¿Cuándo estás triste? Si yo empiezo a interrogarte ahorita, sí, me mandas por un tubo, Vicente, ¿o no? Claro. Y te puedo hacer más preguntas más indiscretas que no me atrevo a hacerlo en público. Pero todas esas están sacándote en tus WhatsApp. Y el problema será el uso que se hace con esa información y además el hecho, a lo mejor tan simple como, ¿qué te voy a vender hoy respecto a tus palabras o a lo que escribiste en el correo, ¿no? Tal vez pueden saber cosas de nosotros, pero las empresas ahora, muchas de ellas, te mandan tus banners con las palabras, los objetos, la mercancía de la cual tú estuviste hablando tal vez con tus amigos, con tu familia o de lo que escribiste, ¿no? Tal vez es el gran problema, el uso que se hace con esa información. Mira, te voy a dar un ejemplo de escándalo que fue muy chistoso de Target. Ya fue hace muchos años, varios años en Estados Unidos. Fíjate lo que pasó. En Target solamente estaban sacando lo que compras, porque no pueden sacar más. Sacaban lo que compras, solamente lo que compras. Pues tú puedes decir, no es ningún dato personal, ¿no? Solo lo que compras. Y con esos datos de lo que compras, ellos empezaron a ver que lo que querían saber es quién estaba embarazada. Porque hacen cambios es un escándalo, seguramente lo conoce el público. Hacen cambios de compras y entonces esos son targets que quieren sacar porque implica que a esas personas les pueden estar ofreciendo nuevas cosas. Bueno, el chiste es que a una chica de adolescente a su casa con sus compras le empiezan a llegar pañales, cremas de bebé, no sé qué, no sé qué. Y el papá, pues indignado, va a Target, repela de que por qué están diciéndole eso de su hijita santa, ¿no? Y después resulta que sí estaba embarazada la chica, ¿no? Y entonces lo que dice es, simple y sencillamente, yo no quería que eso se sepa, ¿no? Entonces, fíjate, Target lo que hace, no, es que vamos a manipularlos y entonces vamos a engañarlos un poquito y les ponemos los pañales, pero también les ponemos otras cosas aleatorias para que no crean que ya la descubrí. Entonces, fíjate cómo hay un doble engaño. Es manipular, ¿no? Entonces,
primer lugar, es la privacidad. Y en segundo lugar, o sea, tu intimidad que está siendo vulnerada. Y en segundo lugar, pues que también te están manipulando, no solo para eso, sino los partidos políticos para venderte, para cambiar tu opinión. Entonces, eso es lo que no podemos permitir, ¿no? Exacto. Es un tema súper, súper amplio. Creo que estamos llegando casi al final del tiempo. Te voy a transmitir un par de preguntas más. Nos pregunta Manuel Encinas, te pregunta, ¿crees que la conciencia para la inteligencia artificial sea necesaria para que la ética sea aplicable? O sea, que el sistema inteligente tenga conciencia. ¿Crees que la Quiero pensar. conciencia para la inteligencia artificial sea necesaria? Posiblemente sí, me parece que va en ese sentido. Pues yo creo que, a ver, yo sé que hay mucha gente que está trabajando para que los sistemas inteligentes tengan conciencia, ahora sí que estén veremos, pero yo creo que lo más importante es que ahorita tenemos que tener conciencia nosotros. Eso sería lo que yo diría. O sea, todos tenemos que tener conciencia de ello, porque finalmente también no queremos perder el control, ¿no? O sea, sería muy importante si estamos pensando que eventualmente vamos a perder el control y dejarle el control a la inteligencia artificial y estamos cediéndole el que ella tenga la conciencia, ¿no? Pero sí, yo lo que diría es que lo ideal sería, como decía, potenciar la autonomía y las potencias humanas, la agencia humana, el control humano. Y para ello, pues, si estamos en ese tenor, bueno, pues primero que nada tenemos que tener conciencia nosotros. Si después logramos que la inteligencia artificial no solo tenga conciencia, lo que están tratando de hacer algunos científicos es que aprendan valores humanos. Y entonces eso va a hacer que, pues, como el típico del robot, ¿no? Que no dañe a las personas. Y eso es lo que podríamos llegar a lograr, que me parecería muy bien, ¿no? Que se tuviera esa conciencia, entre muchas comillas. Pero finalmente yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos conciencia de lo que está pasando. Ok, y una última pregunta un poco relacionada a esto que comentabas. Desde tu experiencia, ¿cómo se están incorporando estos temas en los más chicos, en los niños, en las primarias? Tal vez los más chicos, estoy pensando desde el preescolar, o sea, ¿cómo se están abordando, si es que se abordan estos temas y con qué visión o con qué previsión? No sé si es demasiado pronto, si algunos temas se podrían tocar, mostrar para ir creando por lo menos conciencia de esto. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Fíjate que yo creo que, yo no te puedo decir de los chiquitos, pero sí te puedo decir de los estudiantes universitarios, estamos tratando de incorporar ya siempre en todos los niveles este tipo de cursos de ética de la inteligencia artificial. Pero yo creo que en los chiquitos, en los niños, pues lo que siempre hemos tratado de hacer, ¿no? Que haya justicia, que haya dignidad, volver a promover los derechos humanos, volver a promover la dignidad humana. Si nosotros logramos transmitirlos que eso es un valor que queremos preservar, la sustentabilidad, o sea, esos valores que tenemos que promover y decirles, vale la pena pelear por ellos, pues ya cuando lleguen a los temas de inteligencia artificial, pues será algo fluido el hecho de que cambien hacia la inteligencia artificial con esto, pero finalmente ya están habituados a hablar de preservar la dignidad de la persona. Y es algo tan fácil como no puedes hablarle mal a la gente, no puedes hacerle bullying, ¿no? Ese tipo de cosas le van haciendo conciencia, creo yo, de que todos somos iguales y todos valemos lo mismo. Y todos, la dignidad de la persona es importante. Y ya con esa educación, pues ya podemos irla trasladando a otros dominios, creo yo, ¿no? Claro, sí, estaba pensando, pues a lo mejor puede ser tan fácil como crear mejores sociedades y la verdad es que en muchos aspectos los seres humanos nos hemos visto en lo contrario, en crear en algunos aspectos peores sociedades, ¿no? Entonces deberíamos de empezar tal vez por nosotros. Muy bien. Simplemente tratando mejor al de junto, no necesitamos ir más lejos, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien.
Pues creo que hemos llegado al final de la charla. Me pareció muy, muy interesante. Quiero dar Muchas las gracias, gracias. Vicente. Quiero dar las gracias por último a las personas que se incorporaron en la charla, los clubes más chicos de los clubes chicos y chicas de los clubes de ciencia, Abril José, Mark Peters, Jessica Naí Alvarado, Leliani Turriza, Samantha Setzal. Muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, pues para concluir, Oscar Burgos, muchas gracias. Para concluir esta charla, le voy a ceder la palabra al licenciado Hernán Herrera para que nos dé algunas palabras finales antes de despedir esta charla. Si está por ahí el licenciado Hernán Herrera. Sí, por acá. Pues muchísimas gracias. Qué charla tan, pues, que nos abre los ojos. O sea, están sucediendo tantas cosas de las que no logramos percibir. Nos abruma a veces o en todo momento tanta información que nos llega en el teléfono, en la computadora, en la tablet, por todas partes. Las letras chiquitas no las leemos y aceptamos. Y nos has abierto los ojos, doctora. Muchas gracias. Consideramos que la inteligencia artificial, pues sí es una revolución, es algo, es una esperanza en el futuro, es el desarrollo de la mente, es potenciar las capacidades de nuestro cerebro, es crear una mente colectiva enorme, mundial, global. Y como toda revolución, pues siempre despierta muchas dudas y nos abre la posibilidad para todo, para lo ético, lo no ético, lo que puede ser mal usado también. Y también vamos a encontrar reacciones como sucedió con la revolución industrial en el siglo XVIII, Así es. en Inglaterra, que los obreros, al ser desplazados por las máquinas, pues se voltearon contra las máquinas. Es el ludismo. El ludismo se llamó en ese entonces en honor a Ned Ludd. Pero creo que para nosotros la verdad es que pues estamos ante un panorama enorme. Nos dio también un adelanto el doctor Peñalosa la semana pasada. Tendremos 2 viernes más donde veremos más de este futuro. Tú nos diste esta parte social que debemos estar pendientes, esos principios que debemos de cuidar, la dignidad, la sustentabilidad y los derechos humanos que debemos de mantener, conservar, y no solo por la inteligencia artificial, es en nuestra vida, es en la convivencia. Siempre será nuestra decisión, siempre será decisión de nosotros si cedemos. Por eso, hoy estos son intentos, lo que hacemos son intentos de darles elementos, información a la sociedad para normar, para formarse y tomar decisiones, tomar el futuro en nuestras manos. Tenemos que entender que para ser libres en una mejor sociedad, la educación es la herramienta más importante, es educarnos de manera integral. Pues muchas gracias, doctora. De nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por esa charla tan clara. Y a todos los seguidores, les doy gracias por habernos acompañado. Seguiremos la siguiente semana con el tema de inteligencia artificial. También tendremos un investigador, un científico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos. Muchas gracias y buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, doctora. Y solamente recordarles, la próxima semana tenemos la charla que es esto de la ciencia de sistemas complejos y teoría del caos. La charla será del doctor Carlos Gershenson del Centro de Ciencias de Complejidad de la UNAM. Así que los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde, viernes 23 de abril. Muy bien, pues muchas gracias, doctora.
Te agradecemos mucho la charla. Ay, de nada. Y a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Pásenla bien, cuídense mucho y nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Seguimos por acá, Vicente. Seguimos por acá. Gracias.